Estamos listos. Falta el doctor Marcos. Sí. Ya habrás pensado que Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de chikungunya. Ya me conocen, Alexis Zambrano, para servirles, presidente de medicina interna. Bueno, el chikungunya es una enfermedad viral que afecta a las articulaciones y por lo cual se conoce como una enfermedad artrítica, la cual es debilitante. La primera vez que se encontró el chikungunya fue entre 1952 y 1953 en la meseta de Makonde, una región de Tanzania, en África. El nombre de chikungunya viene de un término de esta región que significa lo que se dobla. Entonces, ahí vemos
en una estrella amarilla, cómo empezó, se distribuyó en África y luego migró hacia otros continentes. El chikungunya pertenece al género alfa virus. De ellos son 30 miembros, también de la familia Togaviridae, y es un virus tipo ARN. Tiene un sentido positivo y tiene una dimensión de 200 kilómetros. Este ARN va a codificar para 4 proteínas estructurales y 5 proteínas no estructurales. Bueno, no sé. Las proteínas no estructurales son la NSP1 hasta la NSP4. Son cada una 1, 2, 3 y 4. Y las proteínas estructurales son 5. La proteína C, que es la que compone la cápside, y proteínas de la E1 a E3. Las más grandes, que son aquí la que está teñida de violeta y de azul, son E1 y E3. Perdón, E2 y E1 también es por E3. Y hay otra proteína que también es de unión. Son estas que están entre las proteínas E. Entonces, este es un corte del espesor del virus para ejemplificar las proteínas estructurales. El virus tiene 3 linajes o 3 genotipos, los cuales se conocen como linaje de África Occidental, el linaje SSA, que proviene del previo, y el linaje asiático, que también. Bueno. Como lo mencioné, los alfavirus, en ellos se han encontrado 30 miembros, y hay algunas literaturas que para fines didácticos los dividen en los del viejo mundo y los del nuevo mundo. Los del nuevo mundo, a diferencia de los previos que ya se conocían, afectan al cerebro y producen encefalitis. Los tradicionales, los del viejo mundo, eran los que producían poliartritis y erupción. Pero aquí, ¿por qué el virus chikungunya, si proviene del viejo mundo, nos produce también? Se ha demostrado que produce daño cerebral, pero no es directamente a las neuronas, ya que se dirige contra las células del estroma y el revestimiento del plexo coroideo. Para la transmisión en humanos, es a través de un vector, el mosquito. Este virus infecta al mosquito, inicialmente a la Aedes aegypti, el cual se encuentra en regiones tropicales y subtropicales. Más tarde, el virus mutó y tuvo la capacidad de infectar a otro tipo de Aedes, el Aedes albopictus, el cual tiene una distribución geográfica más amplia, y además de regiones tropicales y subtropicales, se ha encontrado en zonas templadas. Aquí tengo una foto de la Aedes aegypti y el albopictus. Y ven, las líneas que están en su cuerpo son los que los distinguen de uno de otro, ya que son muy parecidos. Bueno, inicialmente estaban en África. Se cree que el virus migró dentro del mosquito mediante fomites, recipientes como neumáticos que llevaban desde Asia hasta, por ejemplo, llegó hasta América de esa forma. Es una de las teorías que se cree. Una vez el virus infecta a través de la picadura al huésped, se introduce a las células por endocitosis, pero no es la única forma que se cree que es la infectante.
ya que faltan estudios. También se cree que puede ser de tipo específica o por múltiples vías. Aquí vemos el ejemplo más sólido, que es por endocitosis. El virus entra, se libera de su membrana dentro de la célula y va a exponer su material genético, el RNA, el cual va a replicar, van a producir las proteínas estructurales y no estructurales, y estos van a llevar dos caminos. Las primeras van a ir envueltas por la cápside, van a llegar a la membrana, mientras que las proteínas, la E1 y la E2 ya van a estar formando en la membrana el cuerpo del virus. Como recordatorio, en 1952 se encuentra por primera vez, se aísla en Tanzania. En 1954 fue que se encontró por primera vez ya en el continente asiático, específicamente en Filipinas. A partir del 2002 ya se comenzaron a documentar grandes brotes y que había propagación ya fuera de África, en zonas que anteriormente no eran endémicas. Pero a partir del 2004, que surge la nueva cepa ECSA desde Kenia, comienzan muchos brotes, incluso de manera anual. Y a partir de este año es cuando ya hemos encontrado muchos casos de chikungunya y se comenzó a estudiar más. Para esto, el virus que más se encontró fue ya entonces Albopictus. Fue aquí que ocurrió la mutación E1A226V, la cual mejoró la capacidad del virus para infectar a este mosquito. Pero esta mutación no funciona en el Aedes aegypti, es lo curioso. Que además de que gracias a esta mutación pudo infectar al Albopictus, esta mutación también mejora la capacidad de infectar y aumenta la replicación del virus. Del viejo mundo pasó al continente americano, al hemisferio occidental, en octubre del 2013, específicamente en la isla de San Martín, y a partir de allí se empezó a diseminar por el mundo. Aquí nada más vemos desde el 2004 que empezaron los brotes más importantes, como ya se iba hasta zonas como Europa y llegó a América. Aquí vemos los linajes que circulan actualmente en América, aquí en México, circulan predominantemente el linaje asiático, y en África también se ha encontrado el linaje SA. Entonces, acá en el viejo mundo tenemos de todo. En Europa no circula el virus. La mayoría de sus casos son importados. Entonces, otra vez vemos en círculos la distribución de los linajes y pintados las regiones geográficas de tres colores principales, con lo que vemos que el verde más oscuro es donde se encuentran los dos tipos de Aedes aegypti y Albopictus. Pero vemos cómo el Albopictus tiene una distribución más hacia zonas templadas. Lo vemos hasta Norteamérica y en Europa. Cuando una vez el virus pica, el virus se infecta a todo tipo de células, principalmente fibroblastos, pero después de su replicación llega a la circulación, donde gracias a ello se distribuye e infecta más células de diferentes tejidos. Tiene una replicación muy rápida y al principio es cuando se encuentran los títulos más altos de virus, los cuales se pueden detectar por PCR. Después, la respuesta del huésped, los síntomas coinciden con una elevación de mediadores inflamatorios. Y tejidos que pueden ser afectados son
también las articulaciones. Se ha visto que esta enfermedad no solamente se presenta de forma aguda, también tiene una presentación crónica, y en ambas se han encontrado altas concentraciones de citocinas y quimiosinas, generalmente son las mismas. Citocinas de tipo proinflamatorio como la interferón A, el gamma, interleucina C, entre otras. Y antiinflamatorias como los antagonistas de receptores para interleucina 1, 4 y 10, además de quimiosinas. La respuesta inmunitaria celular, pues, principalmente por las células T, CD4, las activadas y las efectoras se nos comentan para respuesta celular y producción de anticuerpos. De estos anticuerpos, el IgM ya sabemos, el primero, la respuesta inmediata, que se detecta a los pocos días, pero la IgG no tarda tanto, y a partir de la segunda semana es cuando se empieza a elevar, y puede persistir al menos 21 meses y probablemente hasta años, lo cual nos daría una protección que nos previene de síntomas en una segunda infección. Vemos cómo los títulos virales son mayores al inicio, y su descenso va acorde con la producción de interferón, el cual es un mediador y aparte un antiviral de la respuesta innata. Después ya vienen los anticuerpos, pero la enfermedad continúa por más tiempo. Como lo dije, infecta células dendríticas, macrófagos, fibroblastos sinoviales, células endoteliales y miocitos principalmente. También puede causar efecto en los osteoblastos, en donde se encuentran efectos citopáticos. Además, hay un mayor número de células asesinas naturales en los pacientes que se ha encontrado artritis persistente. Bueno, aquí vemos la respuesta innata, la antiviral, la cual es principalmente mediada por RIC1 y MDA5. Al final de toda la cascada, lo principal es la producción de interferón tipo 1, el cual es antiviral y estimula a células que no son infectadas para la señalización y liberación de otras formas antivirales, principalmente todas medidas. Aquí vemos un ejemplo de los principales tipos de células que puede infectar y cuáles son las citocinas que suelen liberar. Después de eso, la respuesta celular, que es principalmente por las células mononucleares, mediadas por CXCL, y la posterior respuesta, que va a ser por interferón y algunas interleucinas. También, como lo dije, principalmente mediante la interleucina C, va a activar a T-RANK y otros mediadores que aumentan la osteoclastogénesis, lo cual va a provocar el daño óseo. La presentación clínica suele ser asintomática, pero no hay buenos estudios de prevalencia, ya que es muy amplio, que va desde 3 hasta el 82%. Se puede clasificar, la OMS nos propone la siguiente clasificación, que es en aguda con síntomas atípicos, aguda grave y crónica. Hay otras clasificaciones que la dividen nada más en 3: aguda, subaguda y crónica, siendo crónica cuando hay más de 3 meses. La enfermedad generalmente, como dije, la enfermedad aguda generalmente se autolimita, pero en los últimos años, desde que aumentó el número de brotes del 2004, se han encontrado formas más graves, casos con compromiso neurológico,
como hepatitis fulminante y encefalopatía neonatal. La tasa que tenemos a partir de entonces es una tasa de hospitalización de 0.6 a 13%, con una mortalidad que va desde el 0.024 hasta el 0.7%. La fase aguda llega hasta el par de semanas. Previo a los síntomas es un periodo de incubación en medio de 3 días, que va desde 2 hasta 4 o de 2 hasta 6 días. Se caracteriza por un inicio de fiebre de manera abrupta y llega a ser mayor a 39 grados. Después, artralgias y mialgias que lo caracterizan, así como una erupción eritematosa de tipo maculopapular que tiene gran variedad de presentación que va desde leve, localizada, hasta una forma más extensa que puede llegar a afectar a más del 90% de la superficie corporal. La erupción y la fiebre son los síntomas que primero desaparecen. Suelen desaparecer a los pocos días y ocasionalmente son seguidos de una descamación palmoplantar. Esto principalmente en los niños. Otros síntomas que son relativamente comunes es la cefalea y la fotofobia. Aquí vemos un cuadro una imagen del eritema muy aparatosa de lo que puede llegar a ser, puede llegar a provocar el virus. Bueno, hablando del dolor articular, se ha asociado a rigidez matutina grave, y no solo la artralgia, sino también se ha encontrado datos de artritis, que afecta principalmente a articulaciones distales, como lo es dedos, muñecas, metacarpofalángicas pero puede afectar a cualquier articulación. También se ha encontrado sinovitis o hinchazón, el cual se presenta entre el 32 a 95%, y en 15% de los pacientes que presentan dolor articular se acompañan con derrame articular. En agudo, estos síntomas de dolor articular suelen disminuir o mejoran después de la primera semana. Algunos persiste y esta artritis puede durar por años, ¿no? O sea, aproximadamente hasta 3 años. Vimos una imagen de cómo afecta las extremidades, las articulaciones distales y las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, están un poco inflamadas. En un paciente con chikungunya. Otra imagen donde vemos diferentes signos que podemos encontrar en el eritema, en la imagen A, podemos encontrar fenómeno de Raynaud, la artritis, nódulos, y en la imagen C, ya en una etapa crónica, vemos ya deformación. Menos común, conjuntivitis, uveitis, epididitis y retinitis. Y asintomáticos aproximadamente 15%. Aquí está el porcentaje de presentación de cada uno de los síntomas en la forma típica. Bueno, el principal es la artralgia, después artritis, fiebre, mialgia, dolor de cabeza, rash, fatiga, diarrea, y que son los principales. Para la forma aguda atípica, aquí los síntomas, el cuadro los divide por diferentes órganos o sistemas, que es a nivel neurológico, la encefalitis, meningoencefalitis, puede presentar Guillain-Barré, cardiovascular, hipotensión, miocarditis y arritmias, así como dermatitis bulosa, eritema, nefritis, falla respiratoria, melena, retinitis, hepatitis, hepatomegalia. Y los porcentajes que se presentan de esta forma típica.
Para la forma aguda grave, involucra lo que es encefalitis y encefalopatía, miocarditis y hepatitis con insuficiencia multiorgánica. Cuando afecta al cerebro, generalmente se forman presentaciones mediante convulsiones o alteración del estado mental, parálisis plácida, pero puede llegar incluso a causar la muerte. En estos pacientes graves, de todos modos, la mortalidad, bueno, en general se reportó menor a 1 por cada 1000, pero el riesgo de padecer una enfermedad grave es mayor en neonatos, en mayores de 65 años e inmunodeprimidos. Esto es por varias razones, y principalmente por los caracteres propios, específicamente tipo inmunitario, y en un artículo que hace una revisión sobre la afección del chikungunya en articulaciones, dice que el virus, bueno, que la respuesta de interferón, que es una respuesta antiviral, es mucho menor en temperaturas más frías, que con 2 grados de diferencia se ve significativamente disminuida, y es por lo que sugieren que afecta a las extremidades distales principalmente, ya que tienen temperaturas menores al centro del cuerpo. Bueno, ya lo comenté, la presentación severa involucra cualquier falla orgánica, y poblaciones especiales, principalmente como los neonatos, los neonatos de una madre con viremia. Se encontró que la prevalencia del virus en estos recién nacidos alcanzó hasta el 50%. Se estudiaron los casos que presentaron neuroinvasión en 22 de 24 casos, y los resultados posteriores eran precarios, ya que se incluía microcefalia y parálisis cerebral. Además, se reportaron síndromes hemorrágicos, electrolitis necrotizante, trastornos hemodinámicos, disfunción ventricular, pericarditis y la dilatación de la arteria coronaria. Por último, la presentación crónica, que de esta resultan alrededor de 30% de secuelas a largo plazo, principalmente de tipo articular. La presentación clásica de una crónica es con artralgia persistente, suele ser debilitante, monótica y distal, pero va mejorando gradualmente, aunque muy lento. Los factores de riesgo para presentar esta artralgia es tener más de 35 años y que la artralgia dure 4 meses, lo que indica que esta va para largo. Se pueden encontrar en esta etapa síntomas menos comunes, como erosiones óseas y la cual es el resultado de la artritis. Sin embargo, esta presentación crónica de artritis es lo que distingue a estos alfavirus de otros virus que ocasionan artritis posterior a la infección. Aquí vemos este esquema donde vemos en la presentación aguda y la presentación crónica el dolor articular o la artritis en 3 diferentes estudios, bueno, 4, con una casística en Brasil, donde vemos cómo varía, pero en todos se observa una predominancia de afectación en extremidades distales. Pero puede afectar a cualquier articulación. Entonces, síntomas crónicos o secuelas. Aquí vemos que se encontró un gran porcentaje con depresión, con visión borrosa, alteraciones de la memoria y la artralgia.
En resumen, una línea de tiempo donde vemos primero el periodo de incubación, los primeros 3 días, aquí dice que va de 2 a 6. Inicia abrupto de los síntomas, como el principal, el que inicia la fiebre, mialgia, porotralgia, el rash, fiebre y rash los primeros en quitarse. Vemos la respuesta de título viral y posteriormente los anticuerpos, y que la enfermedad puede volverse. Llegamos ya al diagnóstico. Primero, para la sospecha, un paciente que tenga fiebre aguda, artralgias o artritis característica, que además tiene antecedente de un viaje o vive en una zona endémica en los últimos 15 días, es de sospecha. Para confirmarlo tenemos 3 opciones principales, el cual es primero la medición de PCR, que se detectan desde el día 1 hasta el día 8, y el punto máximo es entre el día 2 y 4. Después la serología mediante IgM en la fase aguda e IgG en la fase crónica. Pero la IgG quedamos que tiene una respuesta en este caso temprana. La IgG también lo podemos encontrar en fases agudas, elevada, pero con un aumento de 4 veces y el aislamiento viral, también en enfermedad aguda. Otros datos paraclínicos, pero no nada específicos, solo los menciono: linfopenia, trombocitopenia, hipocalcemia, niveles elevados de proteína C reactiva y transaminasas. Y cuando hay afectación neurológica, se estudió el encefalorraquídeo y se observó que pueden mostrar proteínas elevadas, glucosa normal, leucitosis. ¿Hasta aquí alguna duda? El tratamiento es reposo, hidratación y soporte para los síntomas. Para los síntomas, de primera elección, el paracetamol se puede usar en inflamatorios o AINES como el ibuprofeno o naproxeno para este dolor, y hay que evitar la aspirina principalmente en niños por la probabilidad de ser síndrome de Raynaud. Cuando con estas terapias de primera línea no se logra controlar el dolor o la artritis, se pueden escalar AINES, se ha llegado a usar opioides, y algunos estudios han y se ha estudiado antirreumáticos como el metotrexate, que se puede usar más en la enfermedad crónica. Vacunas, no hay alguna disponible, ni tampoco medicamentos antivirales. Por ahí hay algún estudio con cloroquina, el cual se demostró que tenía un fuerte efecto contra este virus en cultivos celulares in vitro, pero en pacientes no sirvió. Otros antivirales de amplio espectro, como la ribavirina y el interferón, fueron eficaces. Y el ácido micofenólico fue superior incluso a la ribavirina, pero todo esto in vitro. Y no se recomienda todavía. Hay otros medicamentos como el inhibidor de la polimerasa, favipiravir, ¿sí? Y otros nucleósidos modificados como la 6-azauridina y la 3-deaza-adenosina. Pero todo esto in vitro inhibe la replicación. Acerca de las vacunas, las primeras vacunas fueron producidas en 1960 con un preparado de virus inactivos, pero ninguna de esas tuvo éxito. 2 años después, crearon esta vacuna de tipo atenuada, la cual era muy prometedora, pero su desarrollo se interrumpió, la dejaron de producir.
debido a la escasez de fondos, interés por esta enfermedad y pues, en general, lo principal, insuficiente interés en el mercado. La prevención, evitar los mosquitos, todas las medidas que ya. Aquí tienen mi biografía. Y está. Y Estos temas llegan a ser de repente medio tediosos porque parece que todo es igual al dengue y Zika. La verdad es que no cambian mucho y la verdad es que incluso pueden surgir muchas dudas, como la verdad es que cuál es la relevancia si la verdad es que la mortalidad es baja. Incluso el diagnóstico es muy difícil. Vivo en una ciudad donde no hay chikungunya. Es muy cierto, pero bueno, ¿cuál es la relevancia de estas enfermedades actualmente denominadas enfermedades del viajero? Es que mucha gente de la Ciudad de México viaja y les recuerdo que aquí queda el aeropuerto internacional donde muchos llegan aquí de todas partes del mundo. Aquí hacen una pequeña estancia y aquí es donde pueden, por el tiempo de incubación, inicio de síntomas. Entonces ahí está la importancia de preguntar bien de dónde viene el paciente, qué ha hecho en los últimos y cómo fue su último viaje y a qué estuvo expuesto. Es muy cierto, esta no es la enfermedad más mortal que existe y qué bueno. Sí, o sea, sus cuadros más graves, fulminantes, son cuando presentan alteraciones neurológicas como encefalitis. Pero fuera de eso, la verdad es que es bastante noble en cuanto a mortalidad. Sin embargo, es una de las enfermedades que genera más dependencia o más pérdida de la funcionalidad. Al generar tanta mialgia y artralgia y realmente genera un cuadro muy similar a artritis reumatoide. Muchos lo han estado buscando, esta asociación, porque incluso hay unos reportes que ahí, luego quiero que se los comparta Alexis y el porcentaje. Hay gente que luego positiviza anticuerpos. Y sí, no todos, pero sí hay unos que esta se vuelve una artritis reumatoide seronegativa. De tal forma que diferenciarlo años después, y como les digo, esto es crónico, esto empezó hace 3 años, normalmente alguien viaja, imagínense el cuadro de una mujer que viaja dentro de sus 20, 30 años a tal parte y 2, 3 años después empieza con estas alteraciones, pues obviamente lo primero que vas a pensar es que es artritis reumatoide. Entonces, aquí la importancia también de considerar los antecedentes de viaje previo al cuadro clínico. Los diagnósticos, y les voy a ser muy sincero, son muy difíciles, en especial por la ciudad donde vivimos. A pesar de que es una ciudad y donde les digo, muchos viajeros hacen aquí una escala, también es una ciudad que no todos los lugares o no todos los centros tienen los métodos para hacer este diagnóstico. Creo que lo más disponible son anticuerpos. En cuanto a tratamiento, pues la verdad es que no hay mucho y lamentablemente es por una situación muy sencilla. Para hacer investigación en este tipo de virus, tú necesitas un brote activo con una cantidad de personas, con un diagnóstico en el momento. Y la verdad es que estas enfermedades no siempre se presentan donde tienes ya el instituto o el centro donde puedas hacer este tipo de investigación para probar cuál es el mejor tratamiento. De tal forma que muchos estudios son siempre in vitro. De ahí a que los puedas extrapolar a una población, ya sea en Haití o en donde esté justo el brote, es muy difícil. Creo que lo más importante de estos, tanto de chikungunya, Zika y dengue, se los dejaría como dengue es endémico de México. Zika, chikungunya sí se asocia, pero se asocia a brotes. O sea, siempre estén pendientes de dónde está brincando esto. Si hay peculiaridades. Mientras que dengue te pega y te pega mal de todos los sentidos y te sientes de la patada, chikungunya sí predomina mucho la articulación. No predomina tanto la mialgia, es más la articulación y es como una artritis. En Zika es muy asintomático, pero predomina lo neurológico. Aunque no son las formas de diferenciarlos y por eso ya incluso las pruebas te solicitan que hagas tamizaje de los 3, pues bueno, es algo a considerar en estos pacientes. Creo que muchos de estos pacientes, ya que presentan la artritis seronegativa,
son enviados a reumatología porque pues ya en infectología y en medicina interna nos empezamos a quedar muy cortos en tratamiento modificante de la enfermedad. Entonces, pues sí, los enviamos para allá y ellos han utilizado tratamientos como leflunomida, sulfasalazina, que han tenido cierto grado de efecto para disminuir la sintomatología. Y pues sería todo. Muy bien, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Respecto al artículo que mencionó el doc, él me lo compartió. Fue un estudio que hicieron entre el 2006 y el 2007. Estudiaron a pacientes que cumplían los criterios para artritis crónica y que fueran positivos o que tuvieran chikungunya confirmado. Y en ellos se encontró que cerca de la mitad presentaron artritis reumatoide después. Hicieron estudios para artritis reumatoide con factor reumatoide y factor reumatoide, el cual se encontró en el 57%, y anticuerpos antipéptidos citrulinados en el 28.6% de los pacientes. Entonces, se los comparto para revisarlo. No es, digo, creo que queda muy lejos todavía de la causalidad. Más bien, creo que siempre en reuma te presentan esto de la generación de los anticuerpos, seguramente por un factor externo, que pueden ser tanto por tus HLA, pero siempre incluyen esta posibilidad de alguna enfermedad infecciosa que pueda generarte estos autoanticuerpos. Y pues aquí es algo muy interesante porque sí es una relación, es un cuadro muy similar y a la larga sí incluso hay unos anticuerpos que se empiezan a positivizar. Entonces, por ese motivo, está interesante ver qué en el futuro, qué va a pasar con estas infecciones. Algo muy importante y algo para todas las enfermedades de este tipo asociadas a vector, es que todo lo que lo va a predisponer realmente son la tala de árboles. Ustedes se llaman cercos ambientales. Pues imagínense un bosque donde en el bosque hay pues todo lo que se come los mosquitos, pero ustedes llegan, talan los árboles y realmente hacen un camino, una carretera. Y la carretera que vemos de los coches donde pasan a través de la tala de árboles, realmente también permite el paso de mosquitos y de vectores a la siguiente área. De tal forma que la destrucción del medio ambiente también favorece que los vectores cada vez vayan llegando a regiones donde antes no estaban. Muy bien. Gracias, Doc. Cuídense mucho. Sí, es todo. Bye, Nos vemos gracias. pronto. Bye.